Bueno, y con nosotros está el abogado Carlos Carrillo. Caso de Ricardo Francolini, ya 13 días en el día de hoy. Sí, mira, Fernando e Iván, ante todo muchas gracias. El tema de Ricardo Francolini ahora ha tomado una tercera situación, como lo es que la señora procuradora ha solicitado al señor Contralor el audito del manejo del préstamo que fuera aprobado por la directiva cuando el señor Francolini era su presidente. Sin embargo, ya el señor Francolini está detenido. ¿Cómo tú explicas que una persona ya esté detenida o sometida a una medida cautelar y ni siquiera existe un audito de la Contraloría? Todo por el contrario, como lo ha manifestado la defensa, el audito que existe por parte de la Caja de Ahorro indica que no hubo irregularidad alguna. Con todos estos elementos se suman a lo que ya hemos dicho, que la operación de la Caja de Ahorro primero ha sido afectado públicamente en su reputación injustificadamente, dando a entender que hubo una pérdida de 7 millones cuando no lo existió. Segundo, se trata del giro normal de actividades de la Caja de Ahorro, es decir, dar financiamiento. El día de mañana podemos decir que los prestatarios del Banco Hipotecario o los prestatarios del Banco de Desarrollo o del Programa de Financiamiento Agropecuario con incentivos del Banco Nacional cometen un delito frente a las situaciones. Es más, ustedes pueden buscar en las páginas web tanto el Banco Nacional como de la Caja de Ahorro y ustedes verán un sinnúmero de propiedades las cuales se encuentran sometidas a remate producto de préstamos que fueron impagos. Entonces, con todos estos elementos estamos fundando una teoría contraria a las normas legales que se han visto incluso algunos pronunciamientos públicos totalmente desafortunados. Primero, la acusación contra Ricardo Francolini no es un delito de la administración pública solamente, es el delito de peculado, es decir, una persona que se apropie o permite que a un tercero se apropie de fondos públicos. Si esa situación no se ha dado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ayer salió un artículo muy interesante por la forma pues tan tergiversada quizás que se ha manejado el tema en el diario La Prensa, y donde el periodista que lo escribió quiso como dar clases pues muy didáctico, dando ejemplos del día a día de cómo se cometía un peculado. Y obviamente siempre se mencionaba en este artículo como que estos dineros se hubieran sustraído de la Caja de Ahorro sin que nadie se hubiese percatado, y no realmente a través de un préstamo como siempre se ha dicho. Primero, se hacen parches jurídicos en forma inapropiada. Te pongo un ejemplo. Existen formas de delitos contra la administración pública que se refieren al cumplimiento del deber. Este no es el caso. Este es un caso de que la acusación, el marco de la acusación es peculado. Segundo, son buenos todos los ejercicios jurídicos, aunque vengan de parte interesada, porque al final se revela la lógica, que es el derecho. ¿Cómo tú me vas a decir que tú insistes en ordenar una detención en base a un peculado que ni siquiera la auditoría se hizo? O sea, no existe peculado en esta situación. Para nuestro juicio es impropio. O sea, incluso si tú tienes una percepción que tú quieres trabajar de que aquí hubo una serie de desfalcos al Estado, ¿cómo llevas este caso que no ha habido un perjuicio? Si lo que quisiste decirle a la nación no fue que se manejaron indebidamente, pero sí no se perdieron fondos. Tú estás diciéndole al público, se perdieron fondos. Entonces, ¿cómo tú haces eso en un caso en el cual no existe el perjuicio? Pero póngale que hubiera habido perjuicio. Que tú haces un préstamo en el Banco Nacional, Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario o en la propia Caja de Ahorro y no se paga. Y queda la propiedad hipotecada en reposición. Tú vas a acusar a los directivos, a los gerentes, a los ejecutivos por un préstamo que no se pagó. Entonces, esa es la pregunta. Te pongo el caso peor todavía. Aquí ha habido por ley autorización de ciertos fondos públicos de ser invertidos en la bolsa de valores. La bolsa de valores es fluctuable, es variable. ¿Qué va a suceder con los miembros de la junta directiva de esas instituciones cuando la bolsa de valores baje y se tenga que realizar una pérdida? Cuando se ha dado el cambio en el sistema económico, que se incluye el Estado en actividades bursátiles, tú tienes que aceptar un riesgo igual que aceptas una ganancia. Ahora, de ahí a que el uso del poder te permita estas tergiversaciones, pero
Mira, dedicarle un artículo a decir una especie de contradicciones jurídicas, incluso haciendo el laboratorio de una jurisprudencia de países extranjeros, que no se refiere a peculado doloso, se refiere a utilización de fondos públicos en destinos distintos. O sea, tú haces un mamotreto que en un momento determinado ya tenemos que invocar que para penalizar a una persona debe estar el delito constituido típicamente y no por analogía. Mira, ¿tú crees que si había tal situación general, era necesario buscar el precedente para detener a Ricardo Francolini, quien es el presidente de un medio de comunicación social? Y por ejemplo, Fernando, tú como periodista, ¿por qué si supuestamente, ahora voy a pasar a otro escenario, para poder establecer una medida cautelar debe haber no tan solo un delito, sino la necesidad de la misma? Entonces, ¿para qué nos pasamos años diciendo que la detención preventiva era la última de las posibilidades de medidas cautelares contra un periodista como tú, que lo pueden ver todos los días en el medio, sabiendo que está sometido a la jurisdicción nacional, o contra Ricardo Francolini, que era el presidente de este medio, o que es el presidente de este medio, y que fue detenido no huyendo ni nada, en su casa en horas de la mañana, luego de haber cumplido sus primeras obligaciones familiares. Entonces, con ese contexto, ¿tú crees que nos merecíamos esto o que esto es viable? Esta es la situación más delicada. Incluso hay otra norma que dice que el difundir noticias falsas sobre una entidad financiera es un delito. Yo pregunto, decir que la Caja de Ahorro fue afectada en 7 millones de dólares, ¿puede o no constituir un delito por parte del Ministerio Público al hacer esta aseveración tan fuera de contexto? Mira, en la convivencia que hay, si se hubiera hecho un préstamo y no se paga, tampoco fuera delito. Pero tratar de traer esto coyunturalmente está fraccionando y no existe precedentes que por préstamo hayamos llegado a una condena. Sí, hay casos que por préstamos están siendo sometidos incluso a otras figuras penales y no hay detención preventiva. Estos son alegatos y posiciones que ustedes como defensa ya han podido presentar o han podido conversar o hablar con la Fiscalía, a pesar de que todavía no se ha entablado un juicio. Sí, se ha hablado con la señora fiscal, no formalmente. Nosotros como defensa hemos sostenido que ya el periodo de investigación venció el 7 de octubre. ¿Y tú cómo crees que cabe ahora, después de vencida la prórroga, que a estas alturas, ya habiendo varios detenidos, se esté pidiendo un audito? Es inconcebible. Ojalá que el señor Contralor General de la República establezca los parámetros de respeto a la función y que no sea utilizada en definidas finalidades. Ojalá que el Contralor no se precipite o que permita que la llamada de la señora Procuradora, que no es la fiscal encargada, porque la fiscal encargada es la fiscal primera, ¿hasta qué punto el Contralor puede responder a la solicitud de la señora Procuradora, quien interviene en un caso que ella misma delegó a la fiscal primera? ¿Y cómo se ha sentido la fiscal primera, que es la procuradora, y por qué tiene que ser la procuradora la que llame directamente al Contralor? Esos no son las vías o los caminos correspondientes. Y que esa situación lamentable no incida en que el señor Contralor acelere tratar de justificar un acto que comenzó totalmente contrario a las normas. Yo siento que el personal de Contraloría debe mantenerse cumpliendo sus funciones. Si ellos estaban haciendo un audito a los procedimientos y la Fiscalía no quiere eso, sino que quiere que se determine un audito a estas alturas para tratar de justificar lo injustificable, mal favor haría la Contraloría en permitir su utilización. Es mucho más lamentable que se diga públicamente que la señora Procuradora directamente llamó al Procurador. Lo que salga de ahí no es nada conforme a derecho. ¿Qué va a pasar?
de ahora en adelante, por lo menos esta semana? Bueno, la fiscal tiene que tomar decisión, siga las ampliaciones de algunas indagatorias. Nosotros le hemos insistido y estamos ahora yendo al juzgado para que decrete el cierre una vez que se dé el derecho a fianza. Esperemos que el derecho a fianza, que es procedente cuando no hay riesgo de fuga y ni riesgo de pérdida de prueba, se consuma lo antes posible, es decir, que le den la fianza al señor Francolini y a los otros, las otras personas vinculadas, a menos que la señora fiscal reevalúe las órdenes de detención que ha dado y que proceda de oficio a sustituirla, pero son elementos que esta semana, por lo menos congruentemente con lo que se está haciendo con la ampliación de la indagatoria, pero para nosotros ya venció el término de investigación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se solicitó la fianza de excarcelación? Desde el día miércoles se solicitó. Miércoles 12. Miércoles 12 ha transcurrido este tiempo. 12 días exactamente. Correcto, pero hubo un retraso por los errores de páginas que se numeró en el expediente. Ha pasado 2 días adicionales, así que ya desde la semana pasada está a disposición de la señora juez para que conceda el derecho de fianza, que no es exculpar a nadie, sino es darle el derecho para enfrentarlo en las mejores condiciones. ¿Cuánto tiempo se supone que debe tomar esta juez para responder, de aprobarlo o rechazar la fianza? La norma dice se tramitará de inmediato. Ese término, pues ojalá que se acorte, pero recuerda, Iván, que también puede ser objeto de apelación por las partes, dependiendo del monto y del derecho que se conceda. O sea, si ella aprueba la fianza, la fiscalía puede apelarla. Igual entonces, que o al revés. O a la inversa en el caso de la defensa. Y acuérdate que hay otra serie de personas que están siendo vinculadas a las investigaciones. El precedente, como precedente de los miembros de la directiva que coyunturalmente presten un servicio público, es muy lamentable. Se ha roto la seguridad jurídica en cuanto al ejercicio de la Junta Directiva. Bueno, y era un comunicado de la Cámara de Comercio muy duro contra lo de las detenciones preventivas, y ya no solamente ha sido la Cámara de Comercio, sino también la PEDE. Imagínate que la PEDE y la Cámara de Comercio son proveedores de directores entre las instituciones públicas. Cuidado que esto conlleva en un momento determinado a la protección de esos miembros o al retiro de los mismos frente a la inestabilidad. Esto sucedió en 1990 en Panamá y el CONEP anunció que iba a retirar todos sus directores. Esperemos no llegar a ese cisma administrativo por el perjuicio que se está causando. ¿Y todo esto por qué? Por perseguir a un hombre que es directivo de un medio y no importar a qué otras personas afecte. Es decir, esto es impropio y está causando efectos negativos dentro de la administración pública. Volviendo al tema de la auditoría que ha pedido la Procuradora de la Nación, ¿cómo considera usted esa actuación de ella cuando en el pasado, en otros casos, que a ella se le ha preguntado, ella ha remitido todo al fiscal, que es el que está investigando el caso en el momento dado, y que ella está pues simplemente desvinculada? Bueno, acordémonos que acá ella está solicitando entonces la auditoría. Recordémonos que no fue ella la que dio la información. La información la da el señor Contralor General de la República. Es decir, ha quedado probado de que en el expediente ella no tiene competencia, independientemente que haya sido la que lo delegue. Igual que el día viernes hicimos referencia por escrito al señor Procurador General de la Administración que en temas de trámites normales, penales, él no se debe meter porque no está facultado. Es lamentable, por un lado, que la Procuradora General de la Nación, por encima del trámite normal, llame al Contralor y le exija o le pida, dentro de las condiciones de colaboración, que se haga un audito, cuando por otro lado el Procurador de la Administración también infiere dentro de la actuación penal decirle a una persona que se tiene que convertir en querellante. Ahora, los miembros de la directiva y el gerente general tienen dos situaciones. Primero, el daño a la institución, que ellos son los que tienen que velar que no sucediera. Afecta también a la superintendencia de bancos y encima ahora se encuentran contra la espada y la pared. Si ellos proceden a presentar una querella, cuando Francolini salga sobreseído definitivamente, la Caja de Ahorro va a tener que pagar los daños.
y ellos como personas naturales, miembros de la directiva, también van a verse involucrados en un problema de subir y bajar las escaleras porque según la teoría del Ministerio Público, toda actuación que pudiera causar un perjuicio al Estado es peculado. Entonces, frente a esa misma instrumentalización, esto va a seguir deteriorando la imagen de la Caja de Ahorro. Vemos las figuras por las redes sociales que han afectado hasta la imagen de la Caja de Ahorro. ¿Era eso necesario? ¿Se merecía la Caja de Ahorro después de tantos años de existencia esta situación? Para nuestro juicio, no. Bueno, veremos entonces qué novedades trae este caso esta semana, porque obviamente esperemos que la jueza falle en estos días, ¿no? Correcto. Y que termine también la presión psicológica que todos los vinculados tienen. Todos los vinculados tenemos. Así es. Bueno, hoy por lo menos no he visto ningún artículo, estuve revisando esta mañana. Bueno, la última vez que yo estuve aquí se llevaron a Fernando. Espero que ahora que me vaya no suceda. No, yo también espero que más o menos como está, bueno, una hora más o menos fue que vinieron a buscarme. Pero bueno, Fernando tiene por el momento la indagatoria el miércoles. El miércoles. ¿No? El día miércoles, en este mismo caso. Así es. Y esto coincide también rápidamente con este pronunciamiento de la Cámara de Comercio y también de la APEDE, coincide también con un comunicado que me llamó mucho la atención y la verdad es que me causó mucho rechazo de Movin solicitando que no se presione y que no se hostigue las decisiones de los fiscales y de los jueces involucrados en estos casos. Y lo raro es que ellos casualmente, hace poco, en el caso de Moncada Luna, que un juez determinó que el resto de los que estaban involucrados pues ya quedaban libres sin ningún tipo de problema porque ya se había juzgado a Moncada Luna, criticaron esa decisión precisamente de un juez. Entonces, por un lado, bueno, una cosa, es que ese por el otro lado. Ese es o sea, es este discurso ambiguo, ¿no? El discurso Y ambiguo que hay contradictorio. en este país, que ya te digo, nosotros ya encendimos la mecha de lo que algo que estallará en algún momento y que quienes estén avivando esa candela, espero que sepan controlar Entonces, el terremoto que estamos provocando. llama mucho la atención precisamente ese tipo de comunicado cuando gremios tan importantes como la Cámara de Comercio y como la APEDE, pues están clamando y están reclamando que se haga justicia correctamente y que se apliquen las normas como deben ser en este país. Y a nivel internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa hizo un llamado para que cesara la detención preventiva de Francolini. ¿Qué más requiere el Estado para que se ajuste su actuación a derecho? Bien. Listo. Abogado, gracias por la visita. Don Carlos Carrillo Gomila, abogado de Ricardo Francolini, estuvo con nosotros.